Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en la última, esta ya sí que es la última sesión de este segundo congreso virtual y de hecho hemos guardado para la última probablemente la mejor. Tenemos el privilegio de decir que tenemos más de 13.000 inscritos en el Congreso y la verdad es que es un lujazo para nosotros. Antes de nada, dejadme presentar. Soy Miquel Collell, soy el director técnico global de porcino de lo que sería la parte de Repropic. Y para mí es un placer presentar aquí a Francisco Javier García Peña, que es licenciado en Ciencias Biológicas y también licenciado en Veterinaria, o sea, tiene dos licenciaturas. De hecho, igual si googleáis un poco veréis que esta doble licenciatura probablemente tiene, bueno, aparte de que estuvo desde el 92 hasta creo que fue el 16, una cosa así, en Algete como director de lo que era el centro del Departamento de Biología del Laboratorio Central de Veterinaria. Actualmente lo encontraríamos en Barajas, ¿verdad? Como inspector de sanidad exterior. Pero probablemente si tenemos que buscar a alguien que sepa mucho de leptospiras, ya no solo en España, sino también a nivel europeo, tenemos que hablar de él. Pero probablemente igual algo que no sabéis, él es un gran aficionado y de hecho le encanta la fauna salvaje y colabora con, ¿cómo se llama? Una organización que se llama GREFA. GREFA. Un grupo de recuperación de fauna autóctona española. Ajá. Está aquí en Madrid, en Majadahonda. Entonces esta es su pasión, Sí, ¿no? sí. Vamos a decirlo así. La nueva pasión. La nueva pasión. Bueno, no nos vas a hablar de fauna salvaje, sino que nos hablarás de leptospira y un poco la idea es, vamos a conocerla para poder prevenir y trabajar con ella. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Miquel. Nada. Bueno, digamos que quiero agradecer primero a MSD, que han tenido la diferencia de invitarme a este congreso, que me acaban de decir, bueno, ya lo sabía un poco, que es un congreso pionero, un congreso virtual veterinario, ¿no? Y bueno, aparte de a Miquel, quería agradecer un poco también, llevamos ya recorriendo España, nunca mejor dicho, porque hemos puesto, se ha denominado Roadshow, ¿no? Con las charlas estas de leptospirosis, ¿no? Pues agradecer también al equipo con el que he compartido muy buenos ratos, quizá me olvidé alguno, pero bueno, Ruth, Marcial. Tenemos un problema técnico con el audio. Sí, ¿es el suyo o el mío? ¿Le puedo pasar? Sí. Pasa ahora. Bueno, pues mejor parar. Bueno, será que así aseguramos el tiro, ¿verdad? Bueno, como decía Francisco, han estado dando la vuelta a España, hablando de leptospira en diferentes plazas, y gracias a Francisco podemos decir hoy que España es algo más sabia de lo que es la leptospirosis, ¿no? Gracias a él, y sé que ha tenido una aceptación muy alta. Gracias. Siempre se agradecen Francisco. así los... Bueno, me había quedado, no sé dónde me he quedado antes cuando se ha estropeado el problema este que hemos tenido con el audio, ¿no? Pero bueno, agradeciendo un poco al equipo de MSD con el que he compartido ya unas jornadas por España, como ha dicho Miquel, pues hablar precisamente de lo que hemos ido hablando en esas jornadas, ¿no? Que es de leptospirosis en ganado porcino, ¿no? Yo tengo una presentación... Ahora vamos a asegurar el tiro. Sí, porque parece ser que nos dicen ¿Ahora? por el chat que no se oye. A ver, ¿está ya para hablar? ¿Mejor que hable con el micrófono ¿Ahora? o ¿Se oye? así? ¿Sí se oye bien? Pues tendrás que hacerlo al estilo Julio Iglesias, ¿eh? Joder. Francisco, venga. Entrenador, he escogido el perfil bueno que tengo y el micrófono... No, pero va, venga. Dime cuando empiezo, ¿está ya...? ¿Sí?
Adelante, ¿Ya? pues va, Vale. venga, sí. Bueno, pues no sé dónde me he quedado. Vuelvo a agradecer al equipo de MSD, ya son muchas gracias las que estoy dando. Sí, yo creo que ya pero puedes. Lo mismo son las que se oyen ahora, ¿no? Pues Alfredo, Ruth, Marta, Marcial, ¿no? Que hemos compartido estas jornadas de leptospirosis por diferentes puntos de España, ¿no? Voy a hablar un poco de la leptospirosis en ganado porcino, que es una enfermedad muy antigua, se conoce desde hace muchísimo tiempo, pero realmente es una gran desconocida, ¿no? Por eso creo que el título de conocerla para prevenirla, la verdad es que es un buen título, ¿no? Que pega un poco con esta enfermedad, ¿no? La presentación, como iba diciendo antes, cuando ha habido el problema, ¿no? Bueno, pues tiene una serie de diapositivas, etcétera y tal, pero vais a verlas, pero quiero Sigue. deciros que aparte de esas diapositivas vamos a recoger un poco opiniones que se han ido vertiendo en estas reuniones que hemos tenido, como os he dicho, por toda España, ¿no? Un poco para presentar a Leptospira, siempre digo que la bacteriología, a pesar de haber sido director de departamento en el GETE, no me gusta mucho, la clásica, ¿no? Pero sí hace falta un poquitín de conocer la bacteria con la que nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, simplemente no me voy a meter en temas de taxonomía ni nada, pero sí deciros que es una bacteria que en general es poco resistente a las condiciones ambientales, ¿vale? Entonces, simplemente condiciones como o desinfectantes como el hipoclorito o los detergentes van a eliminar la bacteria, ¿no? Y como veis también es muy sensible a luz solar y sobre todo también a pHs, ¿no? El pH ácido va a eliminar la leptospira rápidamente. Y por eso en orina sobrevive muy poco tiempo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que ocurre cuando esa orina se mezcla con materia orgánica, la supervivencia de la bacteria aumenta, ¿no? Y esto se va a producir, por ejemplo, cuando se mezcla pues, con heces, paja, serrín, etcétera. Un dato muy importante es la supervivencia en semen, ¿no? Ahora hablaremos de las distintas serovariedades que hay de leptospira, ¿no? Pero ya para empezar un poco a entrar en materia, y creo que os sonará, el protagonista o la protagonista va a ser la serovariedad Bratislava. Y hablo de ella porque precisamente va a ser la más importante en relación a transmisión venérea, en relación a transmisión a través de semen, ¿no? Se ha visto que en ganado porcino no tenemos datos sobre la supervivencia de leptospiras en semen. Os voy a aportar unos pocos, los que se conocen de ganado vacuno, que sería Leptospira harrio, no sé si os suena la serovariedad harrio, que sería la equivalente un poco a Bratislava y Pomona en ganado porcino, ¿no? Y aquí se ha visto que en semen, sin antibióticos, a 4 grados puede vivir hasta 2 meses. Y cuando se añaden antibióticos, disminuye la tasa de supervivencia, pero también se ha descrito que puede vivir hasta un mes, 28 días. Por eso, si hacemos una analogía, el semen vamos a ver que puede ser, si no está certificado o controlado, puede ser una posible vía importante, además, yo creo, de transmisión. Como os he dicho, no vamos a hablar mucho de la bacteria, pero sí creo que es importante que conozcáis una serie de conceptos porque luego vamos a trabajar con ellos, nos vamos a referir y prácticamente vamos a diferenciar un poco como dos enfermedades, por decirlo de alguna manera, dependiendo de la serovariedad que esté implicada en la infección. En leptospiras clásicamente se reconocían dos especies, Interrogans y Biflexa. Ahora cuando se han empezado a jugar, a hacer juegos con el DNA de hibridación, etcétera, se han pasado ya a más de 15, 16, 18 especies, ¿no? Ya he perdido hasta la cuenta, pero ese concepto de especie genómica, digamos, de genoma especie no nos interesa. A nosotros lo que nos va a interesar va a ser el concepto de serovariedad. La serovariedad es el taxón más importante dentro de las leptospiras. Y las serovariedades se diferencian unas de otras, es una clasificación basada en características antigénicas. Es decir, se conocen más de 220 serovariedades y esto se basa en que esas serovariedades tienen unos antígenos que son diferentes en cada una de ellas. Sin embargo, ¿qué ocurre? Sería imposible, cuando tenemos un suero, recibimos un suero, para hacer una analítica, enfrentarlo a 220 serovariedades o 250. Ya os he dicho que también este número va en aumento. Sería imposible. Entonces, lo que se hace es coger una cepa representativa de cada serovariedad. ¿Por qué? Porque las serovariedades se agrupan en serogrupos. Es decir, los serogrupos reúnen aquellas serovariedades que están relacionadas antigénicamente. Por eso en los resultados muchas veces cuando dan el resultado de un título frente a Pomona, en realidad es frente al serogrupo Pomona, porque no sabemos si va a ser en concreto la serovariedad Pomona o otra serovariedad de ese mismo serogrupo, como veremos después, por ejemplo, la serovariedad Moddog. Esto de las serovariedades, ¿por qué es tan importante? Bueno, pues es importante porque en la epidemiología de la leptospira hay dos
dos puntos clave, ¿no? Que es lo que se llama el hospedador de mantenimiento y el hospedador accidental. El hospedador de mantenimiento sería aquel, una población de una determinada especie, pueden ser una o varias especies, que actúan como reservorio de una determinada serovariedad en un ecosistema determinado, es decir, en una cierta región geográfica. La más clásica en porcino, la que se conoce desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es la serovariedad pomona, y esa es mantenida por cerdo, por ganado porcino y también por jabalí. Entonces, sería una serovariedad adaptada a estas especies, pero puede infectar a otras especies. Como veis, también puede infectar a ratones, a roedores, a ovino, a animales silvestres, a vacuno, etc. Y para estas especies sería una serovariedad accidental, es decir, no estaría adaptada a ellas. ¿Cuáles son las serovariedades adaptadas más importantes en nuestro país? Bien, hay que decir que a pesar de que estén adaptadas al ganado porcino, no van a estar presentes en todo el mundo, en todos los países. Van a tener también, como he dicho, ciertos ecosistemas, ciertas regiones geográficas determinadas. Las clásicas adaptadas al ganado porcino son 3, Pomona, Bratislava y Tarasovi, y como veis ya en la última, en Tarasovi, pues prácticamente nuestro país no tiene importancia. Está adaptada a ganado porcino, a otros animales silvestres, pero sin embargo solamente se ha descrito en Australia, Nueva Zelanda y otros países del oriente, del este de Europa, ¿no? Las más importantes, las que tienen mayor importancia en la zona o en la Europa occidental, ¿no? En nuestro país, en Estados Unidos, van a ser Pomona y Bratislava. En concreto, Bratislava es la que tiene una mayor importancia. Tiene una distribución mundial y, como veremos después, es la que presenta la mayor prevalencia en España. Es además una serovariedad con unas características un poco especiales, porque mientras que las otras serovariedades, como veis, tienen un número muy limitado de hospedadores de mantenimiento o de reservorios, Bratislava tiene muchísimos. Se han descrito cepas adaptadas a erizo, a roedores, a caballo, a perro, a porcino, etc. Y luego la clásica, como os he dicho, que es la serovariedad pomona, que en Estados Unidos tiene una gran importancia. Sin embargo, hasta hace pocos años no se había descrito al oeste de Italia, es decir, no existía en nuestro país, y de hecho hay países en Europa, como por ejemplo el Reino Unido, que se considera que es libre de la serovariedad pomona. En España hay que decir que sí que se ha aislado esta serovariedad. Se ha aislado en un brote que hubo, en concreto lo aislamos en nuestro laboratorio, en un brote que hubo en ganado porcino en tipo camping en la zona de Extremadura. Hemos hablado del porcino como hospedador de mantenimiento de una serovariedad, pero también puede ser hospedador accidental. ¿Actuaría como hospedador accidental de quién? Pues del resto de las serovariedades, quitando las que están adaptadas a él, es decir, Pomona, Bratislava y Tarasovi. Para el resto de las serovariedades, he puesto por ejemplo aquí algunas, como Castellonis, Modoc, etc., sería simplemente una especie que se infecta accidentalmente, y por ese motivo va a tener la infección unas consecuencias y unas características muy diferentes al caso de las serovariedades adaptadas. Dentro de estas serovariedades accidentales, ¿cuáles son las importantes? Bueno, pues aquí tenéis una tabla, igual que antes, ¿no?, en la cual recogemos un poco las serovariedades que se han descrito en ganado porcino. En concreto, la serovariedad canícola se ha descrito en España. Sin embargo, yo creo que tiene poca importancia, y aquí digamos que la equivalente a Bratislava, la que se llevaría la palma como más prevalente, como que puede ocasionar mayores problemas, va a ser icteromorragia. ¿Por qué? Pues porque está adaptada a la rata, y la rata tiene una distribución mundial y es muy frecuente en las explotaciones de ganado porcino, así como en otras de otro tipo de ganado, ¿no?, de otro tipo de ganadería, ¿no? Otras serovariedades que quizás puedan sonar, aunque tengan nombres un tanto raros, ¿no?, como gripotifosa, etcétera, la verdad es que en España y en Europa occidental son muy poco importantes. Harjo, por ejemplo, que es la adaptada a ganado vacuno, tampoco tiene mucha importancia en España, sí en el Reino Unido, y he puesto un asterisco, no sé si lo veis, a una de ellas que es Modoc, y otra que iría debajo, que es Alto Douro, y estas las considero importantes porque pertenecen al serogrupo Pomona. Entonces, como os he dicho antes, cuando tengamos títulos frente, y que el laboratorio diga, tienes títulos frente a Pomona, ¿no?, pues hay que pensar que no solamente puede ser la serovariedad adaptada, sino también pueden ser estas dos que pertenecen, como veis, al mismo serogrupo. Estas dos, además, una de ellas se ha descrito en porcino en Portugal, que es Alto Douro, pero la otra, Modoc, se ha descrito en España, ampliamente distribuida, sobre todo en roedores, y pensamos que también en jabalí.
Bien, para colocar un poco o ver qué importancia, determinar qué importancia tienen estas herbariedades, como ya os he dicho que hay 250 descritas, ¿no? En el laboratorio, en nuestro laboratorio, se hizo durante varios años un estudio sin ningún tipo de diseño, o sea, no fue un estudio diseñado para determinar prevalencia, simplemente sueros que iban llegando de ganado porcino para distintos procesos, desde procesos reproductivos hasta cerdos que suponemos que son sanos, pero que querían obtener la granja quería obtener la certificación de sanidad comprobada, ¿no? Pues fueron analizando frente a leptospiras, ¿no? Y creo que los resultados, este estudio también lo ha hecho después MSD y muy recientemente, yo creo que en los últimos años, y la verdad es que los resultados son bastante coincidentes, ¿no? Lo cual yo creo que nos da, aunque no sea un estudio diseñado correctamente, digamos, ¿no? Según los cánones de la estadística, etcétera, yo creo que nos da una idea o una imagen bastante fiel de lo que representa o cuáles son las herbariedades importantes en nuestro país, ¿no? Como veis, no hay que ser, vamos, simplemente con ver la tabla, no hay que ser muy listo para ver que Bratislava es la que tiene una importancia mayor en ganado porcino y además muy por encima del resto de las herbariedades, ¿no? De las granjas que se analizaron, los 50, había algún animal positivo en un 86% de las granjas y en sueros la prevalencia llegó a un 34, 35%, ¿no? Que es una prevalencia bastante elevada. Como veis, la segunda, que tendría que ser, o se podría pensar que debería ser Pomona, por ser también otra herbariedad adaptada, Pomona, como veis, ya os he dicho que en Europa Occidental tiene una importancia relativa, está muy por debajo de otras, ¿no? Y la segunda en importancia también tiene su lógica, es Ictohemorrhagiae, está adaptada a la rata, como he dicho, las ratas son frecuentes en las granjas, por lo tanto la prevalencia es la más elevada, aunque sea accidental. Sin embargo, como veis, está muy lejos de la seroprevalencia de Bratislava. ¿Qué consecuencias tiene el que el cerdo se infecte por una serovariedad adaptada o por una serovariedad accidental? Bueno, pues aquí tenemos un resumen. Esta tabla yo creo que es donde más nos vamos a extender para luego ir pasando ya más rápidamente y entrar en el tiempo que nos marca un compañero que tengo aquí enfrente, ¿no? Que nos hace un marcaje estrecho. Bueno, como veis, hay diferentes características de la infección, transmisión, susceptibilidad, etcétera, y vamos a ver cómo hay diferencias entre una serovariedad adaptada y una accidental. La transmisión, claramente, no hace falta tampoco hablar mucho de este tema. Si está adaptada, pues ¿cómo es la transmisión? Pues generalmente en las adaptadas va a ser de cerdo a cerdo. En el caso de las accidentales, no. Va a jugar un papel importante, como he dicho, por poner el ejemplo de Ictohemorrhagiae, la rata. Es decir, va a ser otra especie la que transmita al cerdo esta serovariedad, ¿no? O la serovariedad en concreto que sea, ¿no? La susceptibilidad sí que es importante. ¿Por qué? Porque cuando entra en una granja y se produce la infección por una accidental, como tienen una susceptibilidad baja, la transmisión va a ser poco eficaz. Entonces se van a tratar o van a ocurrir en forma de brotes aislados, esporádicos, limitados en el tiempo, ¿no? Sin embargo, en el caso de las adaptadas, las consecuencias van a ser diferentes. Como tienen una susceptibilidad muy alta, muy pocas leptospiras van a establecer la infección y entonces la granja se infecta rápidamente, la prevalencia intragranja va a ser muy elevada y, como veremos después, aparte de eso, persiste durante tiempo prolongado. No suele haber consecuencias clínicas apreciables en el sentido de clínica aguda, la clásica de ictericia, hemorragias, etcétera. Suele verse, si acaso, solamente en animales jóvenes, menores de 2 meses, y generalmente por serovariedades accidentales. Las que se ven más normalmente, las que todos, me imagino que por poquito que hayáis leído o que estéis informados, se asocian a la leptospirosis, son las consecuencias reproductivas: abortos modificados, nacidos muertos, lechones débiles, es decir, abortos que se producen generalmente a las 4 semanas, 3-4 semanas después de la infección y generalmente en la segunda mitad de la gestación. Una diferencia, sin embargo, muy importante dentro de las propias serovariedades adaptadas es la persistencia en tracto genital. Esto es muy importante porque es lo que nos va a diferenciar Bratislava del resto de las serovariedades. Mientras que en las accidentales y en la serovariedad adaptada, Pomona, no hay persistencia en tracto genital, es decir, se acaba eliminando del tracto genital sin ningún problema, aunque permanece, por ejemplo, en el caso de Pomona, largos periodos en riñón. En el caso de Bratislava se han descrito persistencia de 147 días, es decir, prácticamente de 5 meses en el tracto genital de la cerda después de que ha ocurrido el aborto, ¿no? También se ha descrito persistencia durante largos periodos en el tracto genital del berraco. Entonces, por eso la consecuencia, lo que no van a producir otras serovariedades, lo que no se va a ver, que son cuadros de infertilidad, sí que van a verse en Bratislava. Y de hecho, digamos que, en mi opinión, aparte de aborto, que también
va a producir en el brote inicial, la consecuencia más importante de la infección por Bratislava va a ser esta infertilidad, esta enfermedad de tipo insidioso, con abortos por goteo o esporádicos de vez en cuando, pero sobre todo una disminución, un descenso de los parámetros reproductivos, ¿no? Pues muchas repeticiones, etcétera. La leptospiruria, que sería la otra forma importante de transmisión, aparte de la veneria. La veneria, por supuesto, es la destacada o la única que Bratislava va a presentar. Bueno, Bratislava también se transmite por orina, pero va a ser más importante quizá esa transmisión veneria, como hemos hablado antes, por su persistencia en tracto genital. La otra forma de transmisión va a ser a través de la orina. La leptospira se acantona en riñón, se elimina en orina, y esto va a ser sobre todo importante, muy importante en Pomona. En Pomona esta leptospiruria puede durar hasta 2 años. Al principio es muy intensa, luego pasa a lo mejor a ser intermitente, con menor concentración de leptospiras en orina, pero puede durar largos periodos, como he dicho, de 2 años, a incluso algunos hablan de toda la vida, ¿no? Pero 2 años sí que se ha descrito una eliminación por orina de esta serovariedad. La evolución, como veis, como os he dicho en el caso de accidentales, como la susceptibilidad es corta, la leptospiruria también es relativamente corta, pues va a ser una evolución esporádica, o sea, va a haber casos limitados en el tiempo, etcétera. Sin embargo, lo importante de las adaptadas es que va a convertirse en un ciclo endémico, es decir, una vez que se produce la infección, los animales quedan protegidos relativamente por la respuesta inmune, en gran parte, ¿no? Pero, sin embargo, los animales que no están en contacto con la bacteria, es decir, las cerdas de primer y segundo ciclo, son las que se van a infectar posteriormente cuando entren en contacto con ella. Y, como ya os he dicho, en muchos casos, como en el caso de Bratislava, queda esta enfermedad insidiosa de infertilidades, goteo de abortos, etc. La respuesta inmune, que va a ser muy importante tanto para el diagnóstico, ¿no?, como para la evolución de la infección, ¿no?, pues en las accidentales e incluso en Pomona vamos a ver que se producen títulos de anticuerpos muy elevados. Sin embargo, en Bratislava, al principio, puede darse una respuesta elevada, detectable, fácilmente detectable, pero luego veremos que disminuye rápidamente e incluso cuando se produce el aborto muchos animales no tienen anticuerpos detectables, no tienen un título que se pueda detectar por las pruebas que se utilizan en el laboratorio. Por eso el diagnóstico en Bratislava va a ser muy difícil y tiene que realizarse siempre a nivel de rebaño, mientras que en accidentales y en Pomona puede ser más sencillo y a nivel individual en algunos casos vamos a tener una certeza de que el animal se ha infectado por esta serovariedad, ¿no? Y por último, el control por vacunación, que es muy importante y veremos que es la herramienta más importante para el control de la enfermedad, va a ser muy eficaz en todas las serovariedades, excepto en Pomona, que como veremos la protección va a ser de menor duración y va a ser necesaria una revacunación cada 6 meses, al contrario que en las otras serovariedades, que es suficiente con una revacunación anual. Bien, pasando esto, vamos a hablar un poco ya de cómo se produce la infección y de la patogenia de la enfermedad. Como veis, la transmisión, ya os he dicho que en las adaptadas la más importante va a ser la horizontal directa, por orina o veneria, aunque también se ha escrito algo vertical, y como veis, tanta la susceptibilidad y hay tanta adaptación de la leptospira al animal, pues aunque las condiciones ambientales sean adversas, se va a transmitir muy fácilmente. Las accidentales, como veis, pues es lo contrario. Suele predominar la transmisión indirecta, depende de condiciones ambientales, y lo que quiero apuntar es que quizá sea esperable un aumento de la incidencia de leptospirosis en las explotaciones, en las granjas porcinas, debido al Real Decreto de Bienestar Animal, ¿no? Como veis, no es muy difícil el deducir, ¿no?, que la transmisión, como hemos dicho, Pomona, por ejemplo, igual que Bratislava, aunque Bratislava, vuelvo a repetir, también tiene la vía venérea, pero también se elimina por orina, no es muy difícil deducir que la transmisión se produce de forma mucho más eficaz y más fácilmente de esta manera que de esta otra, ¿no? Bueno, no sé si ha pasado muy rápido, pero vamos, es fácil, ¿no? Cuando las cerdas estaban en camisas, lógicamente, las salpicaduras de orina, etcétera, ¿no?, pues es muy difícil que alcancen las mucosas de los animales que tienen cercanos que cuando están todos agrupados, ¿no? Aquí, como veis, volvemos a repetir el tema de la transmisión vía veneria por la inseminación. Ya hemos dicho que el semen puede tener leptospiras viables. En el caso de Bratislava, el berraco suele ser un punto también importante, sobre todo de entrada en la explotación, una explotación libre de la infección, ¿no? Y luego también otras vías muy importantes, lógicamente, sobre todo en accidentales, pues es el agua, si no está potabilizada, clorada adecuadamente, ¿no? Y como veis allá arriba y asomando los rabitos, ¿no?, pues la rata, como he dicho, para otras, sobre todo para serovariedades accidentales como icterhemorragia.
Bien, la entrada se produce a través de las mucosas, diferentes mucosas, oral, nasal, genital, etcétera, y lo que ocurre es que se produce inicialmente una fase de lectospiremia, una septicemia, está por toda la sangre, las lectospiras, y ahí es donde vamos a poder ver la fase clínica aguda, que como he dicho va a ser muy rara observarla, y solamente en caso de alguna cerebral accidental, y en animales jóvenes o en animales con otras infecciones concomitantes como circovirus. Rápidamente se produce la respuesta inmune, entonces las leptospiras se eliminan de la sangre y eligen dos sitios para acantonarse, que son los túbulos renales y el aparato genital. En el caso de los túbulos renales, consecuencia de la multiplicación y la persistencia en riñón, se van a eliminar en la orina. Esta eliminación, como he dicho, si la cerebral es accidental va a ser muy corta, en caso de pomona va a ser muy prolongada. Cuando llegan a tracto genital, pues si la cerda está gestante, se produce la infección fetal, también se producen lesiones en placenta y entonces se produce la consecuencia clínica, que es lo que vamos a observar normalmente. Es decir, el aborto, nacidos muertos, nacidos débiles. Y hay una salvedad, como he dicho, y vuelvo a insistir en ella porque es muy importante, que es la persistencia de Bratislava en tracto genital y como consecuencia vamos a observar cuadros de infertilidad. Bueno, aquí vemos pues lo típico, la presencia pues, de abortos, también vamos a ver descargas vaginales en el caso de la infección, sobre todo por Bratislava, vamos a ver repeticiones. Y el impacto económico, esto lo voy a pasar rápidamente porque realmente los datos que se manejan, el impacto es muy difícil de evaluar. Hay pocos datos documentados, ahí los tenéis un poco resumidos y como tenéis la presentación colgada los podéis ver más tranquilamente, ¿no? Pero se calcula que puede haber un incremento en el coste por lechón destetado de 7 a 11 euros en un brote de leptospirosis si no se toma ningún tipo de medida. Vamos a pasar a un punto que yo creo que es, por lo menos en el roadshow que hemos hecho por distintos puntos de España, ¿no? Es lo que más ha interesado al veterinario, ¿no? Que es cómo se hace o qué muestras y cómo se hace el diagnóstico de leptospirosis. Vale, pues aquí vemos en este cuadro las distintas fases que hemos dicho antes de leptospiremia. Luego, la enfermedad clínica aguda, como hemos dicho, va a pasar desapercibida en general. Y lo único que vamos a ver, o lo que vamos a ver principalmente, que es el cuadro reproductivo. Insistir en el cuadro reproductivo siempre es un cuadro crónico, nunca va a ser un cuadro agudo. ¿Qué consecuencias tiene esto de que sea crónico el cuadro? Pues simplemente, como veis, la evolución de anticuerpos, cuando se produce este cuadro clínico, no vamos a encontrar nunca una seroconversión. No vamos a verla, entonces es inútil mandar 2 sueros para detectar seroconversión porque no la vamos a observar. ¿Por qué? Porque al ser un cuadro crónico o una consecuencia, una clínica crónica, el aborto, los anticuerpos van a estar ya en descenso, es decir, van a estar estables, vamos a obtener 2 títulos similares en sueros tomados con 3 semanas de diferencia, ¿no? O bien simplemente incluso vamos a observar una bajada del título de anticuerpos. ¿Qué muestras vamos a utilizar? Bueno, pues en mi opinión el diagnóstico tendría que basarse en método directo e indirecto, una combinación de ambos. O sea, ningún método en sí mismo me parece suficientemente fiable para hacer un diagnóstico de leptospiras, incluyendo ese diagnóstico no solo decir leptospira sí, leptospira no, sino también ver qué serobriedad está implicada, porque va a tener importantes consecuencias saber cuál va a ser la serobriedad en cuanto a control, evolución de la enfermedad. Entonces, mi consejo es utilizar técnica directa combinada con una indirecta, ¿no? La indirecta va a ser la serología, de la que hablaremos después, y la directa pues se resumen en cultivo, que es muy complicado, como veremos ahora, y principalmente PCR. ¿Qué muestras mandaremos? Pues al laboratorio hay que mandar las siguientes muestras. Vamos a considerar, ya que nos olvidamos del cuadro agudo, que en este caso es muy sencillo, sería mandar, si estamos en leptospiremia y con cuadro agudo, pues simplemente se mandaría lo clásico, hígado, riñón, pulmón, etcétera, para cultivo PCR. Y aquí, en cuadro agudo, si lo logramos ver, sí que podríamos hacer seroconversión, ¿no? Ver cuando el animal se ha infectado y tomar otro sero a las 3 semanas y ver la evolución de anticuerpos. Pero centrándonos en el cuadro crónico, en el cuadro de abortos, pues, ¿qué hay que enviar? Bueno, pues hay que enviar feto o vísceras fetales. Hay que enviar también placenta, si se puede. Y de feto o vísceras fetales, lo que hay que puntualizar es que no enviéis solo, o no hay que enviar solo uno o las vísceras fetales de uno de los fetos solamente. La infección de los fetos tiene lugar de forma secuencial, con lo cual puede ser que en el momento del aborto haya fetos infectados, donde se ha multiplicado la leptospira, y otros que no. Por eso es aconsejable mandar varios fetos o vísceras de distintos fetos una vez que se produce el aborto o bien el nacimiento de lechones nacidos muertos, ¿no? ¿Qué
También es importante determinar de las vísceras que enviamos. Bueno, pues lo normal va a ser hígado, bazo, riñón. En algunos casos también se recomienda, se suelen acantonar o pueden acantonarse en líquido en el humor acuoso del ojo, ¿no? Pero principalmente yo creo que con pulmón, hígado, riñón, bazo sería suficiente. Sin embargo, se ha visto que como en muchos casos el feto se contamina rápidamente y empieza la autólisis, ya veremos que en la PCR puede tener consecuencias negativas de inhibir la reacción. Por eso, últimamente los autores aconsejan enviar una muestra que sea un hisopo seco, no hace falta un hisopo con medio de transporte, un hisopo seco de contenido de estómago de los fetos. Esa muestra, según parece para PCR, es la que produce o la que tiene menos inhibición o que inhibe en menor proporción la reacción de PCR. En el caso para pruebas indirectas, pues sería enviar sueros, como veremos ahora. Lo importante no es, lógicamente, si es indirecta y vamos a detectar anticuerpos, la muestra es clara que es el suero. El problema va a ser cuántos, qué número de sueros vamos a enviar, y eso es lo que discutiremos más adelante. Entrando un poco en los métodos directos, como os he dicho, el cultivo sería uno de ellos. Quiero empezar un poco también para que interpretéis los resultados, si vais a interpretar lo que os envía el laboratorio, ¿no? Pues puntualizar varias cosas, ¿no? Una de ellas es que no creáis o no os creáis cuando os mandan un cultivo positivo si habéis mandado un hisopo. O sea, a partir de hisopos el aislamiento es prácticamente imposible, aunque vayan con medio de transporte. Por supuesto, si es un hisopo seco, o sea, no os creáis que ha aislado leptospiras, porque la desecación, o sea, el hisopo seco, es uno de los mejores métodos para matar bacterias. No solo leptospiras, sino cualquier otra. O sea, la desecación les afecta en gran grado y entonces pues las bacterias mueren, ¿no?, en estas condiciones. Pero con los métodos estos que utilizáis para otras bacterias, como el Stuart, el Amies, la leptospira tampoco sobrevive. Siempre que se produce aislamiento hay que contactar con el laboratorio para que se envíe un medio especial, con serolalbúmina, etcétera, y enviéis la muestra lo más rápidamente posible. Es un proceso difícil, como os he dicho. Hay que utilizar muchos medios con antibióticos porque las leptospiras se destruyen con la autólisis, otras bacterias crecen más rápidamente que ellas, con lo cual es difícil aislarlas, ¿no? Y además es muy largo y tedioso. En el caso de Bratislava, en nuestro laboratorio, para considerar una muestra negativa, teníamos que incubar 26 semanas las muestras, es decir, más de 6 meses o prácticamente 6 meses. Como veis, esto no es un método muy útil, salvo para hacer estudios sobre qué tipo de cepas, qué genotipos circulan por el país, ¿no? La inmunofluorescencia tampoco se utiliza mucho en nuestro país, ya que no hay un reactivo comercial, ¿no? Y digamos que lo que más se utiliza son las técnicas de PCR. En cuanto a las técnicas de PCR, tengo que deciros dos cosas. Ya hemos hablado un poco de las muestras a enviar. Hay problemas de validación, es decir, el problema que tienen las PCR de leptospiras es que no están validadas frente a una prueba, digamos, que las dé un valor real de sensibilidad. Generalmente están evaluadas frente a la serología, y la serología, como veremos, la prueba que se utiliza, que es la microaglutinación, tiene una sensibilidad muy baja, ¿no? Y luego también hay el problema de los falsos negativos, que en cierta medida lo solucionaríamos con el envío, como os he dicho, de este hisopo de contenido de estómago. También, si el laboratorio os dice tiene leptospiras y tiene Leptospira bratislava, tampoco lo creáis, ¿vale? Esto es importante también recalcarlo. No hay ninguna PCR diseñada hasta este momento que, siendo solo la prueba de PCR, luego ya si secuencian el fragmento que se amplifica, quizás sea posible, pero una PCR, hasta el momento no hay ninguna que determine qué serovariedad está implicada. Solamente nos va a decir si la leptospira está o no está y si es patógena o no, pero no va a decir ni serovariedad ni serogrupo. Por eso os he dicho que es conveniente apoyarse con el método indirecto, porque entre los dos quizás sí podamos tener una idea, una aproximación de qué serovariedad es la que está circulando o produciendo la infección. Esto sería una prueba de fluorescencia, como se ven con una fluorescencia directa. Y esto sería, si pasa la diapositiva, la interpretación de los resultados de las pruebas directas, ¿no? Pues como veis, si se detecta en órganos internos, fluidos corporales y el animal tiene síntomas, que ya os he dicho que no va a ser muy poco frecuente, pues sería un cuadro de leptospirosis aguda. Si solamente detectamos en órganos del feto la leptospira, significa que ha habido una infección de esos fetos y que la madre, la cerda, tiene una leptospirosis crónica. Y un problema que podemos encontrarnos es que a veces solamente se produce
una PCR, por ejemplo, en casos de PCR, solamente tenemos positividad a nivel de placenta. Y ahí el resultado es muy difícil de interpretar. Es decir, los fetos son negativos, la placenta positiva, no se ha producido infección fetal, qué papel juega la leptospira, eso es muy difícil de determinar. Si lo detectamos solamente en riñón, en orina o en un tracto genital sin síntomas, lo único que sabemos es que es portador. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa, como veremos también luego en el control, y es que un resultado negativo en estas pruebas no excluye que sea portador, simplemente que no hay suficientes leptospiras en ese momento para ser detectables, o a lo mejor en ese momento el animal no está eliminando. El diagnóstico indirecto, que es el que más utilizáis todos, yo creo, es el envío de sueros, y la prueba de referencia es la prueba de microaglutinación. La sensibilidad va a estar determinada por el número de antígenos, es decir, si os acordáis hablamos de serovariedades adaptadas, serovariedades no adaptadas, de serogrupos, etcétera. Bien, aquí es muy importante decir que si la serovariedad frente a la que queremos determinar si hay anticuerpos o no está incluida en el panel de antígenos, pues no vamos a saber si el animal es positivo o no. Es decir, hay que incluir Bratislava para saber si el animal tiene anticuerpos frente a Bratislava, ¿vale? Y esto lo comento, que parece una perogrullada, porque es posible que si incluimos otras serovariedades del mismo serogrupo, el resultado no sea igual. Por eso es aconsejable que el laboratorio os diga qué serovariedades ha utilizado en la prueba. Y en concreto, en España, mínimo, en mi opinión, tienen que utilizarse 3 antígenos, que son Bratislava, Pomona y icterohemorragia, ¿vale? Es cierto que el análisis es muy caro, por eso hablo de que quizá estos 3 serían el análisis inicial, porque prácticamente va a cubrir la mayor parte de los resultados positivos que podamos encontrarnos. Por eso podéis pedir, en principio, solicitar solamente el análisis frente a estas serovariedades. Hay algunas reacciones cruzadas, como ya he dicho, sobre todo con serovariedades del mismo serogrupo. El problema que tiene es que la interpretación de la prueba es subjetiva y no va a diferenciar infectados de vacunados. Hay otra prueba ELISA, que es una prueba comercial, que tiene una buena sensibilidad, pero la interpretación es difícil. No diferencia infectados de vacunados y tiene, como he dicho, buena sensibilidad, pero va a tener buena sensibilidad, por ejemplo, si es el caso de Pomona. Sin embargo, en el caso de Bratislava va a ser muy poco sensible. ¿Por qué? Porque generalmente el punto de corte va a estar establecido frente a títulos de 1,100 o mayores. Y en Bratislava, como veremos, muchos animales no alcanzan ese título, o cuando enviamos el suero, cuando se ha producido el aborto, ese título no va a existir, no lo van a alcanzar la mayor parte de los animales, como veremos. Vale, esta sería una imagen, como veis, esto es como se observa, hay que observar las leptospiras en microscopio de campo oscuro. Eso que veis, las bolitas tan refringentes, serían leptospiras aglutinadas. Esto sería un suero, que aunque penséis que veis esas bolitas tan bonitas, tan grandes, es un suero que en este caso no es positivo, porque si veis de fondo hay muchas leptospiras sueltas, y por eso he hablado de la subjetividad de la prueba, porque el punto de corte se establece mezclando un cultivo de leptospiras vivas con distintas diluciones del suero, y hay que decir en qué dilución están la mitad de las leptospiras aglutinadas. Y ese sería el punto de corte, el punto final. Y esto a veces es subjetivo. En este caso no, como veis, no quieren salir. De verdad. Aquí están todas las leptospiras aglutinadas. Es un caso claro de un suero positivo. ¿Cómo se interpretan estos resultados? Bien, pues en el caso de seroconversión, que ya he dicho que va a ser muy difícil porque no vamos a ver la clínica aguda, pues sería un caso claro de leptospirosis aguda. Sin embargo, cuando detectamos anticuerpos fetales también va a ser un caso claro de infección fetal. Y leptospirosis crónica de la cerda. Y, como os he dicho, generalmente si nos apoyamos en una PCR, que ya sabemos si el animal es, o que el animal es positivo, y vemos un título frente a alguna de las serovariedades, pues el título más alto normalmente nos va a decir la serovariedad implicada. Generalmente se acepta como título significativo el título de 1,100 o mayor, pero esto tiene una gran limitación, o esto no va a ser muy útil en el caso de la serovariedad Bratislava. Como os he dicho, en el caso de la serovariedad Bratislava, el título, en el momento del aborto, va a estar en declive. Bueno, eso va a ser para todas las serovariedades, ¿no? Cuando se produce el aborto, ya, como os he dicho, es un cuadro crónico con el cual el título va a estar en declive, pero en el caso de Bratislava y München, o sea, las del serogrupo Australis, pero principalmente Bratislava, va a ocurrir que en ese momento, en el momento del aborto, hasta 1/3 de los animales, o sea, un 30%, no van a tener una respuesta inmune detectable. E incluso, a lo largo del tiempo, cuando pasa el tiempo,
un 80% de los animales infectados pueden tener la infección y tener títulos menores de 1,100. Con lo cual esto, como os he dicho, va a complicar el diagnóstico muchísimo y la interpretación de la serología va a ser muy complicada en el caso de Bratislava. Así, por ejemplo, en el caso de Bratislava nosotros considerábamos significativo un título de 1,30. ¿Vale? O sea, que tengáis en cuenta esto, que otros, si hay un título mayor de 1,100 es claramente un título positivo, pero por debajo de 1,100 en el caso de Bratislava también quizá habría que considerarlo, ¿no? Porque muchos animales no van a responder. ¿Esto qué consecuencia tiene? Pues tiene como consecuencia lo que he comentado en principio con el tema de cómo se hace el diagnóstico de adaptado y accidental y con lo que hablábamos también de cuántos sueros hay que enviar. En el caso de Pomona o serorredes accidentales, con un bajo número de sueros, simplemente los animales que abortan podría ser suficiente. En Bratislava es aconsejable mandar mínimo un 10% de la explotación, aunque ya sé que es una gran cantidad de sueros. Pero también es cierto que si tenéis un problema de infertilidad, lo lógico es que mandéis esos sueros y pidáis solo Bratislava, no pidáis leptospirosis, pedid solamente serología frente a esta serología concreta, ¿vale? Para ahorrar dinero, y es que realmente es lo que va a dar información, porque otras serologías no van a producir esos cuadros de infertilidad. En cuanto al control de la leptospirosis, ya entrando en la parte final de la charla, bien, pues hay que diferenciar un poco granjas infectadas, granjas no infectadas. En el caso de la granja no infectada, tenemos un gran problema con la leptospirosis, y es que uno de los métodos que se utiliza en otras enfermedades, como es la cuarentena y detectar portadores, aquí no va a ser posible, digamos, porque no hay ningún método que nos asegure al 100% que no es portador el animal. Por ejemplo, generalmente lo que se hace es hacer una prueba serológica, como en otras enfermedades es lo que suele utilizarse. Si tomamos un animal y hacemos la prueba serológica y nos da negativo, pues por ejemplo puede ser un animal que esté infectado frente a Pomona. ¿Por qué? Porque Pomona, como hemos dicho, se elimina en orina durante 2 años y en ese periodo, en un periodo de 2 años, los anticuerpos pueden haber desaparecido, pueden ser títulos por debajo de 1,100, títulos no detectables, y el animal seguir eliminando. En el caso de Bratislava, ya no voy a insistir, ya lo hemos comentado, puede ser que el animal no tenga respuesta inmune detectable y sin embargo esté infectado en aparato genital o incluso eliminando también por orina. Por eso, en algunos casos, aunque ahora con el reglamento que hay en relación al uso de antibióticos no sea aconsejable o quizá no sea lo más, digamos, lo mejor, ¿no? Se aconseja que los animales que se incorporan se haga un tratamiento con streptomicina, que es el tratamiento antibiótico más eficaz para eliminar portadores. Por supuesto, hay que hacer un control de semen. Quizá nosotros queremos empezar ahora a probar con PCR en semen para intentar detectar la presencia de leptospiras, pero que venga el semen de centros certificados, centros que estén libres de la enfermedad, porque puede ser una fuente importante de infección. Y por supuesto, para las enfermedades accidentales, el control de roedores y de otros animales diferentes al porcino que estén en la explotación. En el caso de granjas infectadas, pues lo único que vamos a hacer va a ser lo que se hace en muchas otras enfermedades, que es disminuir la carga infectante o la carga que circula en la explotación, pues con limpieza y desinfección, con hipoclorito ya hemos dicho que es suficiente, y en algunos casos habrá que recurrir, si se diagnostica la enfermedad, y pues a un tratamiento antibiótico, ¿no? Los antibióticos, lógicamente, hay un programa para reducción de su uso, pero si hay una infección y el animal está enfermo, pueden seguir utilizándose, no te meten en la cárcel, se pueden utilizar, ¿no? Pero siempre con un criterio, ¿no? Pero la herramienta más eficaz y de la que no disponíamos hasta ahora, pero que ahora ya tenemos una vacuna en nuestro país, es la vacunación. La vacunación es el método más eficaz para romper el ciclo de infección en una granja. Bien, aquí tenemos imágenes, pues veis, esto digamos que no es muy aconsejable que digamos, la presencia de otros animales en la granja de ganado, o realizar... Estoy apuntando, o realizar el control de roedores de la forma clásica, que veis al gato debajo del calendario, ¿no? Es una forma de controlarlo, pero también es un riesgo de introducir otro tipo de enfermedades en la granja. Como os he dicho, el control de semen, que venga solamente de centros certificados como libres de la infección. Y, por supuesto, estas condiciones no solamente es que prolonguen la supervivencia y permiten la supervivencia de la leptospira, sino que también yo creo que para cualquier otro tipo de enfermedad y, por supuesto, para el animal, pues son inconcebibles. O no deberían o no deben producirse esas situaciones, ¿no? También una limpieza adecuada, porque, como os hemos dicho, también la leptospira sobrevive más tiempo cuando la orina, etcétera, se mezcla con materia orgánica, ¿no? El agua, potabilizarla, porque también digamos que es una fuente de transmisión importante y sobrevive más tiempo en este método, o sea, en este medio, en el medio acuoso.
Y bueno, esto sería un poco por poner una granja pues un poco modélica, ¿no? Los animales, como se les ve, muy tranquilos, ordenada la explotación, limpia, etcétera. Los métodos de control, hasta hace poco, como os he dicho también, incluían la terapia antibiótica. Los productos que utilizaban han sido siempre pues las tetraciclinas a la dosis de 800 gramos tonelada y el más aconsejable realmente para eliminar portadores es la streptomicina 25 miligramos kilo, ¿no? Tiene muchas limitaciones, no solamente el reglamento sobre el uso de antibióticos en alimentación animal, ¿no? Es que lo que hemos visto durante estas charlas que hemos ido dando, ¿no? Cuando preguntábamos a los veterinarios sobre qué experiencia tenían con las leptospiras, pues ya hablaban de distintos problemas, pues desde abortos a cuadros de infertilidad, cerdas, por eso que repiten, qué tal, ¿no? Pero una cosa sí que era común a todos ellos, y es que todos habían utilizado antibióticos, o la gran parte de ellos habían utilizado antibióticos, en pienso principalmente de tetraciclinas, y todos coincidían en que el cuadro mejoraba, pero cuando se dejaba de utilizar el antibiótico volvía a aparecer nuevamente, ¿no? Con lo cual realmente yo creo que el antibiótico no es una solución al problema, ¿no? Y por supuesto eso sí, o sea, como he dicho antes, si hay un cuadro clínico, no sé, ya pues el clásico que he dicho antes que no suele verse, pero bueno, ictericia, etcétera, hay que utilizar el antibiótico de la dosis y de la forma adecuada. Como he dicho de todas maneras, lo más importante, y ya que tenemos una disponible, se ha visto que el método más eficaz de control de enfermedades es la vacunación. Las vacunas son bacterinas, suelen incluir 5 o 6 serovariedades, que son las clásicas de ganado porcino, más las que circulan en un determinado país. Y lo que he comentado antes es que ofrecen una una buena inmunidad de larga duración frente a las serovariedades accidentales y frente a Pomona, pero frente a Bratislava la duración es más corta, ¿no? Es alrededor de los 6 meses. Tienen buena protección frente a la enfermedad clínica, muy buena, y frente a la infección en algunos casos, como veremos ahora, pues esta se establece, aunque luego realmente el estado de portador parece ser que no se desarrolla. Hay que decir que son serovariedades específicas, es decir, puede que a alguien se le ocurra utilizar una vacuna que lleva muchos años disponible en España, también de MSD en este caso, que es la de leptospirosis para ganado vacuno, que incluye la serovariedad Harjo. Bien, si la utilizas, vas a tener a tus cerdos protegidos frente a Harjo, pero no frente a Bratislava ni frente a Pomona, frente a las demás, ¿vale? Es decir, que solamente las serovariedades que están en la vacuna son las que ofrecen protección frente a ellas, ¿no? La inmunidad, como he dicho, como pasa con otras vacunas, nunca es el 100%. Si ya ha empezado la tormenta de abortos y de leptospiruria, o sea, la tormenta de abortos, perdón, y eliminación por orina, quizá en principio no la detienen, tiene una buena relación costo-beneficio, y el tema de las autovacunas, si nos agarramos a la definición que aparece en la legislación de autovacunas, en España solamente hay que decir que no hay ninguna autovacuna legal. Es decir, no hay ningún aislamiento de Leptospira bratislava en nuestro país. No penséis en ningún laboratorio, no penséis en ningún sitio. Bratislava, como he dicho, es muy difícil de aislar. A veces hay que incubarlo en medio hasta 6 meses y no hay ningún aislamiento de esta serovariedad en España, con lo cual las autovacunas se elaborarán con cepas de laboratorio en el mejor de los casos, ¿no? En mi experiencia, yo he visto autovacunas que no tienen leptospiras, lo cual es casi mejor que otras que he visto que tienen cosas que no son leptospiras, con lo cual no sabemos ni siquiera qué estamos poniendo en esa vacuna, ¿no? Bien, simplemente ya, para que veáis un poco los estudios que hicieron, no es la vacuna que hay disponible ahora de MSD en el mercado, son pruebas antiguas del año 89, pero digamos que las bacterinas, las serovariedades incluidas son las mismas, ¿no? Y como veis, pues las pruebas que hicieron para el control de Bratislava, pues aquí se demuestra que se inoculaban animales, o sea, se infectaban animales con leptospira. Unos de ellos, una parte, se vacunaban con una vacuna que incluía Leptospira bratislava y posteriormente se hacía el desafío, ¿no? O sea, eran animales, perdón, sin infectar, se vacunaban y luego se hacía el desafío dejando una parte de los animales, 5 animales, sin vacunar, ¿no? Como veis, se detectaba leptospiremia en todos los animales no vacunados y, como he dicho antes, no es una protección 100% frente a la infección porque en 2 de los animales vacunados con la serovariedad bratislava se detectaba leptospiremia, pero como veis luego no se establecía el estado de portador renal ni el estado de portador genital, mientras que en los animales sin vacunar sí.
pero sin embargo cuando transcurrían ya 6 meses, como veis, sí que empezaban a infectarse o a aparecer animales portadores renales y genitales de la Serraria bratislava por haber estado en contacto con los animales sin vacunar. Por eso se estableció que la duración de la protección es menor que en las servariedades, como he dicho, accidentales o en Pomona, que es de 1 año. Y por último, ya en cuanto a los beneficios de la vacunación, para terminar, esta ya sería el final, ¿no? Pues aquí se hizo un estudio escogiendo 3 granjas con una prevalencia elevada o media de Leptospira bratislava y se hizo una prueba de vacunación incluyendo una vacuna que tenía 5 servariedades y otra vacuna que tenía las mismas 5 servariedades más bratislava. Y como veis, pues cuando se incluía la servariedad bratislava había una mejora sustancial, una mejora muy significativa tanto del porcentaje de partos como de lechones camada por número de cerdas cubiertas como lechones por camada por cerda parida, ¿no? Con lo cual se demuestra un poco la eficacia de la vacunación para el control de esta servariedad principalmente. Y nada más, muchas gracias por su atención, espero no haberos aburrido, era la última charla, seguro que estáis con la cena, con los niños, bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Para nada, ¿vale? para nada es aburrido, has puesto mucha luz a lo que es Leptospira y creo que, de hecho hay muchas preguntas que creo que casi todas están contestadas, pero me parece, si no, por lo menos a nivel de resumen, interesante contestarlas, ¿no? La primera habla de la inmunidad cruzada entre diferentes seriovariedades, pregunta si es alta o baja. Vale, pues a ver, entre diferentes seriovariedades es alta, lógicamente, las que están dentro del mismo serogrupo, pero aún dentro del mismo serogrupo hay diferencias. Por ejemplo, en el caso de bratislava, que digamos es la que más importancia tiene, sí que tiene buena protección, bueno, hay una reacción cruzada muy importante y ofrecen buena protección cruzada con Munchen y con Lora. Son 3 servariedades que están muy relacionadas. Sin embargo, por ejemplo, con Australis, que estaría dentro del mismo serogrupo, no hay tanta reacción cruzada y no hay tanta inmunidad cruzada, ¿vale? Entonces, depende un poco de las servariedades. Pero en el caso, por ejemplo, yo no sé si me haces la pregunta por esto que te digo de servariedades Munchen y Bratislava, que a veces algunos laboratorios dicen de incluir en el panel diagnóstico, ¿no? Ahí la protección cruzada es muy buena. La segunda nos viene desde México y se nos pregunta a ver qué opinión tienes sobre lo que es el aumento de la tendencia de los mini pigs en cerdos y en general en los hogares y hasta qué punto esto es una forma de zoonosis o supone un riesgo. Bueno, yo creo que meter un cerdo en casa siempre es un riesgo, ¿no? O sea, a lo mejor es más riesgo, en vez de ser mini pigs, es un gran pig, ¿no? Pero bueno, o sea, de decir que sobre gustos no me voy a meter, ¿no? Lógicamente yo creo que el meter un animal como un mini pig en casa puede tener el mismo riesgo que meter un perro, ¿no? O sea, los perros también tienen sus zoonosis y si sigues unos criterios y un protocolo razonable de vacunación, un protocolo sanitario adecuado, pues bueno, ahí le tienes, ¿no? Digamos que las enfermedades o las infecciones que va a tener son distintas a las que estamos acostumbrados de otros animales de compañía más clásicos, pero vamos, sería equivalente, pero bueno, te digo yo en principio un cerdito yo no le metería en casa. Pero bueno. Otra pregunta es si es tan difícil el aislamiento, de hecho has contestado respecto, o has hablado de las autovacunas, ¿no? Dice, pero si es tan difícil, ¿cómo se hacen autovacunas? Digo, insisto que ya los, pero bueno. Bueno, o sea, realmente las autovacunas, claro, yo me imagino que las autovacunas, o sea, la autovacuna es utilizar cepas aisladas en la misma granja donde se va a utilizar, ¿no? Esa es la definición y lo que, digamos, estaría legalmente permitido, ¿no? Lógicamente aquí, ya he dicho que en España no es aislado, solamente es aislado en 4 países, Bratislava, en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. No hay otros aislamientos en otros países, por lo menos en la bibliografía, ¿no? Y entonces lo que se hace es, lógicamente, en el panel de diagnóstico de la prueba de microaglutinación, de la prueba serológica, tú utilizas cepas vivas, entre ellas, generalmente todos los laboratorios utilizan Bratislava. Yo supongo que esa cepa es la que se utiliza en la autovacuna, lógicamente, pero el problema de las autovacunas, aparte ya de que no sean legales en sí mismas, tal y como se utilizan aquí, el problema es que tampoco tienes seguridad, porque la Leptospira tienes que utilizar en la bacterina es muerta, ¿no? Pero tienes que alcanzar una concentración para que tenga suficiente antigenicidad, ¿no? Y las leptospiras son difíciles de crecer. Entonces, quiero decir que no es una bacterina fácil de elaborar, aunque sea ya una bacterina, entre comillas, ilegal, con cepas de laboratorio, ¿vale? O sea, no tienes idea de... Esa servariedad es la real, la que está metiendo Bratislava, a la concentración suficiente
No lo sé, o sea, yo creo que ahí las autovacunas, lógicamente tienen sus riesgos, ¿no? Otra pregunta que en este caso viene Emilio, nos la hace y dice: ¿cómo se podría valorar la presencia de leptospira en semen de berracos para inseminación artificial? Hombre, yo creo que ahí Porque has hablado de la sí. importancia de usar centros certificados, ¿no? ¿Quién certifica estos centros? ¿Cómo podemos valorar esto? Digamos que ahí lo ideal sería encontrar una prueba que determinase por serología la posibilidad de que el animal sea portador, ¿no? Porque me han dicho que en el caso de Bratislava la prueba que se utiliza estándar, la reconocida, tiene muy poca sensibilidad, ¿no? Primeramente, yo creo que el centro tendría que hacer controles serológicos, ¿no? En segundo lugar, ya no me duele decirlo, pero lo que se ha utilizado clásicamente a lo mejor es un barrido de vez en cuando con estreptomicina, ¿no? Para eliminar portadores, ¿no? Y quizá lo que se podría hacer, o la idea, o lo que se utiliza en otros países, de luego es un tratamiento con estreptomicina inicial, y luego yo incluiría vacunación. O sea, la vacunación sería la herramienta más importante para controlarla, ¿no? Y a partir de utilizar semen de esos centros, generalmente vacunen y controlen la enfermedad. Porque ahora mismo yo creo que la situación en España, yo no me gusta ser alarmista y nada, pero yo creo que es un poco desconocida, ¿no? Y bueno, yo creo que la verdad es que la leptospirosis, o sea, Bratislava, yo no digo que siempre produzca un cuadro clínico, porque está claro que con la prevalencia que hay, si produjera siempre un cuadro clínico, la producción porcina se hundiría. O sea, no sería... Pero quiero decir que ahí tienes ese riesgo, ¿no? Y entonces yo creo que en el caso de los centros de inseminación tendrían que empezar a poner herramientas para su control. Otra pregunta respecto al hecho de que hayan tantos antígenos en una vacuna, en el caso de la nuestra o otras, si esto puede verse afectado o puede afectar los títulos de anticuerpo por antígeno. Sí, hombre, yo siempre hablo que a mí me gustan más las monovalentes, ¿no? Y de hecho la mejor vacuna de leptospirosis que existe, bueno, la tiene MSD y un equivalente Zoetis, ¿no? Que es el leptospirosis vacuna, de bovino, perdón, con leptospira jarrio, y es una monovalente, ¿no? Pero bueno, yo creo que también ahora mismo, yo creo que el secreto también, aparte de utilizar antígenos crecidos en medios adecuados, a que expresen sus componentes antigénicos de forma adecuada, ¿no? Yo creo que el tema sobre todo está en el tema del adyuvante, ¿no? Yo creo que hay buenos adyuvantes que yo creo que las vacunas dan buena protección, ¿vale? Y ya finalmente, aparte de enhorabuena por tu ponencia, que también, ¿cuál es la causa más común de contagio de leptospira en cerdos? El cerdo. La cosa más común es el propio cerdo. Yo creo que la mayoría de las infecciones entran por la puerta. Entonces, véase, tenemos eso desde semen, introducción de nuevos animales en la granja, sobre todo berracos se considera un punto negro, ¿no? Eso es en el caso de las cervariedades adaptadas. No adaptadas, el problema claramente son los roedores. En porcino ibérico, que nos hemos dejado así un poco apartados, yo creo que en porcino ibérico tiene también bastante importancia pomona, ¿no? Y ahí, lógicamente, hay una fuente de infección muy importante y un reservorio muy importante que es el jabalí, ¿vale? Pero bueno, yo creo que en general, yo creo que las explotaciones, las enfermedades siempre entran por la puerta y por cuatro patas, sí, generalmente. ¿Vale? Muy bien, la verdad es que ha sido un placer y para nosotros, para MSD, es un orgullo poderte tener aquí, poder disfrutar de tu presencia y esta explicación que nos ha hecho la leptospirosis pues más agradable y la verdad una cosa que tenemos que controlar, ¿no? Muchas gracias, Francisco, y gracias por estar aquí.